Lucas capítulo número 22. Aleluya. Gloria al Señor. Lucas capítulo 22, comenzando a leer en el versículo 31. Quiero hablarte esta mañana bajo el título Seguridad en medio de las crisis o de la crisis. Cuando lo tengas dices amén. Vamos a leer la palabra del Señor todos juntos. Si lo pueden leer conmigo en voz alta. Dice verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdadera, es fiel. Podemos confiar en ella plenamente. Y ahora, Señor, queremos que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a entender estas verdades. Abre nuestro entendimiento. Danos, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Queremos salir de aquí edificados. Ayúdame a poder expresar o entregar este mensaje a tu pueblo con claridad, de manera que cada uno pueda salir de aquí satisfecho, sabiendo que tú has hablado a su vida. Y te damos desde ahora muchas gracias en el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Uno de los pasajes más familiares del Nuevo Testamento es este que estamos leyendo en esta mañana, que estamos para estudiar, para meditar, para aprender. Es en este pasaje que Jesús está tratando con sus discípulos y está preparándolos para una gran crisis que se avecina a ellos. Realmente lo que está a punto de suceder en la vida de los discípulos de Jesús es algo que va a marcar sus vidas de una manera muy, muy significativa. Y el Señor está preparando el camino para que ellos puedan asimilarlo de la mejor manera. Judas ha traicionado a Jesús, ya en este momento eso ha sucedido. Ellos como discípulos no tienen un concepto claro de quién será el mayor en el reino de Dios. O sea, están pensando a la manera del mundo. Y es bueno que nosotros recordemos que aun cuando eran discípulos de Jesús, caminando con Jesús por 3 años y tantos meses, ellos no eran nacidos de nuevo. Ellos estaban caminando bajo el antiguo pacto todavía. Ellos habían seguido a Jesús, pusieron su fe en Él y obviamente eran salvos en el sentido de que iban a recibir en un futuro el nuevo nacimiento. Nadie puede ser salvo sin nacer de nuevo. Pero en este momento de sus vidas ellos no eran nacidos de nuevo. De manera que ellos no tenían la capacidad de entender muchas cosas que tú y yo podemos entender. O sea, tú y yo podemos entender este mensaje con una mayor claridad que lo que ellos pudieron en aquel momento, cuando Jesús estaba hablando con ellos. ¿Me está entendiendo esta mañana? Amén. Realmente no estaban listos para la prueba de fe a la que serían sometidos. Y en este pasaje nosotros encontramos un cuadro en el cual realmente las palabras de Jesús son muy significativas. Nos enseñan que en cualquier situación que pudiéramos encontrarnos, en cualquier tentación, persecución, crisis, adversidades, problemas, en cualquier situación podemos tener seguridad por medio de Él. Y cuando miramos esta escritura esta mañana, es posible que entre nosotros haya personas que están pasando por una crisis hoy día, que están enfrentando algún momento difícil que realmente no saben cómo enfrentar. Esa canción que cantábamos es demasiado maravillosa. Señor, tú sabes qué hacer. Guía mis pasos. Amén. Pero qué bueno es saber que en cualquier situación, como creyentes en Cristo, podemos tener seguridad. Seguridad en medio de la crisis. Aleluya. Yo quiero desglosar este tema en varios puntos para que podamos entenderlo mejor. Y en primer lugar, seguridad en medio de la crisis o de la tentación
porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Aleluya. Jesús está hablando con ellos y en el versículo 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón. Y cuando Jesús menciona el nombre de alguien dos veces, es porque algo significativo quiere decir. En la Biblia cada vez que se menciona una palabra dos veces o un nombre de persona dos veces, es llamando la atención fuerte hacia esa persona porque algo se le va a decir. O sea, Dios le dijo a Abraham, Abraham. Cuando Jesús habló con Marta, que estaba muy afanada, Marta, Marta, afanada estás. Ahora le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es bueno entender que en cada circunstancia adversa que nosotros enfrentamos, en cada situación difícil, Satanás quiere aprovechar la ocasión para poner a prueba nuestra fe y acusarnos delante de Dios. O sea, no somos personas exentas de ser tentados, de ser atacados por el enemigo, de enfrentar situaciones difíciles, pero siempre tenga en cuenta esto. En cada situación difícil, en cada crisis que tú enfrentas, el enemigo usará esa crisis para poner a prueba tu fe y acusarte delante de Dios y en tu conciencia, si es que haya que tú estás falto de confianza en Dios, por ejemplo. En este caso Jesús es claro. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Cuando dice a pedidos, quiere decir que Satanás ha pedido a todos ellos, no solamente a Pedro, a todos ellos, para zarandear. Me llama la atención que el verbo pedido aquí, en la forma que está escrito en el lenguaje original, es una palabra o un verbo que significa pedir algo y recibir lo que ha pedido. O sea, pedir algo con la implicación y el énfasis de tener un derecho a lo que pide, hacer una demanda sobre algo y recibir lo que pide. Eso me llama la atención porque cuando Jesús dice Satanás os ha pedido para zarandearos, implica Satanás os ha pedido y ha recibido respuesta de que los va a tener a ustedes en su mano para zarandearlos. En otras palabras, Él ha conseguido esto de Dios. Él lo ha pedido y se le ha concedido. Aleluya. Aleluya. ¿Sí? El enemigo conoce nuestras debilidades y usa nuestras debilidades de carácter para pedirnos a Dios para zarandearnos. Nosotros podemos tener una idea de lo que pasa aquí en la situación que Job enfrentó, por ejemplo. Dios le dijo a Job, a Satanás, perdón, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay nadie como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Inmediatamente Satanás dijo, pero es que tú no sabes que Job te sirve a ti por conveniencia. Estoy parafraseando, obviamente. Tú le has rodeado a Job de protección, de manera que yo no lo puedo tocar. Pero dame oportunidad que yo lo toque y tú verás cómo te maldice en tu cara. Es una acusación. Es un señalamiento. Dame la oportunidad, demuéstramelo para que tú veas. Aleluya. Lo mismo sucede aquí. Ahora, para entender un poco más, tenemos que entender lo que significa zarandear. Yo sé que mucha gente son de la ciudad y no entienden esto. Pero aquellos que son del campo y han tenido actividades agrícolas, saben que zarandear, por ejemplo, el grano, el trigo, es poner ese grano contra quizás una red donde se golpea ese grano y la paja, el viento se la lleva y lo que cae o lo que queda es el grano que vale la pena. ¿Me está entendiendo? Eso se hace para separar lo que no sirve de lo que sirve. En este caso, zarandear significa remover, estremecer algo para ver qué es lo bueno que queda después que lo malo se quita. Y lo que Satanás está diciendo es, déjame tocarlos a tus discípulos para que veas que no queda nada bueno en ellos. O sea que después que yo los estremezca, lo único que va a haber es malo. No va a haber nada bueno en ellos. Quiere decir que va a haber un momento donde ellos van a ser estremecidos. Su fe va a ser estremecida. Van a sentirse, como decimos por ahí, que se les quitó el piso.
Son situaciones que se presentan en la vida. Me explico esta mañana. Ahora, para entenderlo, cada uno de nosotros atraviesa por situaciones que de repente nos sucede algo que no esperábamos. Un desengaño, una desilusión, alguien en quien habíamos puesto nuestra expectativa nos falla, nos quedamos desorientados, nos quedamos que no sabemos qué hacer, nos quedamos totalmente paralizados y comenzamos a dar cabida en nuestra mente a un montón de ideas y de pensamientos que traen duda con respecto a Dios y su palabra, temor, confusión, murmuración. Son situaciones que enfrentamos de repente, que da lugar a que Satanás tenga derecho sobre nosotros en el sentido de mirar cómo reaccionamos y en base a cómo reaccionamos, él acusarnos delante de Dios. ¿Sí me explico? Los discípulos han estado con Jesús 3 años y unos meses. Y obviamente ellos han puesto toda su esperanza en Jesús. Ellos han puesto toda su confianza. En efecto, ellos dejaron todo lo que ellos tenían, sus trabajos, para seguir a Jesús como su maestro, porque creyeron fuertemente que Jesús era el Mesías. Pero a la manera de los judíos del antiguo pacto, que pensaban que el Mesías vendría a reinar en Jerusalén para liberarlos del imperio romano y establecer el reino de David allí. O sea, ellos lo menos que se podían imaginar era que Jesús iba a ir a la cruz, que Jesús iba a morir. Aun cuando Jesús lo había mencionado 1, 2, 3 veces, ellos no entendían nada de lo que Jesús decía. Su mente no podía captar esa verdad, de modo que cuando esto sucediera, ellos iban a sentirse traicionados posiblemente por el mismo Jesús. Hemos seguido a un hombre que nos mintió, hemos seguido a un hombre por 3 años que nos hizo quedar mal, ahora nos deja solo, se entrega y no hace nada por salvarse. Si él es el Mesías, ¿por qué no se defiende? O sea, ¿cuántas cosas pudieron pasar por la mente de esos discípulos? Me explico yo. En el libro de Mateo, capítulo 26, Mateo añade algo que Lucas no añade en esta historia y nos deja ver con claridad de lo que yo te estoy enseñando hoy. Como Jesús dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En el capítulo 26 de Mateo, versículo 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Os escandalizaréis de mí. ¿Por qué? Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. O sea, Jesús está citando palabras del profeta Zacarías. Zacarías había hablado precisamente estas palabras y Jesús le da el cumplimiento de lo que va a suceder ahora. Heriré al pastor, él como el pastor de ellos sería herido, iría a la muerte. Ellos quedarían desamparados, quedarían sin entender qué iba a pasar. Y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, es interesante, Jesús dice lo que va a pasar, pero inmediatamente da la promesa de que Él va a resucitar. Obviamente en la mente de ellos no cabe esta palabra resucitar, porque ellos nunca esperaban que Jesús resucitaría. Ellos quedaron totalmente destruidos, confundidos, desanimados, una vez que ellos vieron que Jesús murió y fue sepultado. Ellos se sorprendieron con la resurrección. Ellos no creían eso. Ellos no pensaban eso. No conocían de qué se estaba tratando. Pero Jesús prometió. Jesús prometió y dijo, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Si hay algo que nos puede sostener en medio de alguna crisis, es la promesa del Señor. Es la promesa del Señor, iglesia. Aleluya. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, es interesante entender este punto. Ellos, cuando esto sucedió, quedaron totalmente confundidos, escandalizados, y no realmente tenían idea de lo que iba a pasar con sus vidas. Este es el zarandeo al que ellos están siendo sometidos. ¿Por qué? Porque esta crisis les está trayendo un montón de pensamientos a su mente que los está desorientando y confundiendo cada vez más. Iglesia, cuando tú y yo enfrentamos crisis
problemas, situaciones que se presentan cuando menos lo esperamos. Un amigo que te traiciona, alguien que te roba dinero, algo que pasa que realmente te deja desarmado. Miles de pensamientos pueden venir a tu mente y ninguno de ellos posiblemente son buenos pensamientos. Quedas en un momento donde realmente estás expuesto, vulnerable al ataque del enemigo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Y es en ese momento que tenemos que recordar que el Señor está con nosotros en medio de esa crisis. ¿Por qué? Porque el pensamiento viene, ¿dónde está Dios? ¿Qué te ha sucedido tal cosa? ¿Dónde está Dios que no te defendió cuando te pasó esto? Te acaban de robar, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y tu mente comienza a llenarse de pensamientos que no te ayudan para nada. Al contrario, te aplastan cada vez más. Eso es una crisis espiritual. Pero hay seguridad en medio de ella, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos entienden lo que hablo? Tenemos seguridad porque Dios es fiel para darnos la salida cuando enfrentamos esa clase de crisis, tentaciones, adversidades, persecuciones, lo que sea. Jesús está diciendo, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 10, la Biblia nos da una promesa que yo quiero que tú tomes en cuenta esta mañana. Si tú estás atravesando por una crisis emocional, una crisis espiritual, una crisis porque algo te ha sucedido que no esperabas, que no es algo bueno, que realmente te está haciendo pensar muchas cosas. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué va a pasar ahora? Lo que te ha sucedido, no sabes cómo manejarlo, cómo enfrentarlo. Es una crisis, es un momento donde eres tentado a pensar muchas cosas que no te ayudan para nada. Pero dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Yo quiero que entendamos esto, iglesia. Las tentaciones vienen, los problemas vienen, las crisis vienen. Estamos en un mundo donde todo esto está al alcance de la mano. Nos sucede cuando menos lo esperamos. Pero Dios es fiel y nos da la salida en cada situación. ¿Qué significa? Que cuando llega el momento de la crisis, de la tentación, del problema, es nuestro deber no enfocarnos sobre el problema o la crisis o lo que sea, sino enfocarnos en la salida que Dios tiene a la mano para nosotros. Obviamente muchas veces no vemos la salida por ningún lado. Y entre más nos enfocamos en la crisis, menos podemos ver la solución. Pero Dios te dice en esta mañana, enfoca tu mente en la palabra, en la salida que yo pongo delante de ti. En cada crisis que enfrentas hay una salida. En cada momento que parece oscuro, que no hay manera de ver la salida, Dios ya tiene una salida. Dios no te da la tentación. Cuando dice allí que Dios dará juntamente con la tentación la salida, no implica que Dios es el que pone la tentación. No, la Biblia dice Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. La tentación no viene de Dios, el diablo es el tentador. Y él usa nuestra carne para tentarnos. Pero una vez que la tentación llega, que la crisis llega, que el problema llega, Dios ya tiene la salida. Aleluya. ¿Cuántos entienden lo que hablo? Ahora es nuestra responsabilidad poner atención a la salida que Dios nos muestra y permitir que el Espíritu Santo nos dirija y no enfocarnos sobre la tentación. Los discípulos están siendo alertados por Jesús. La crisis viene. ¿Por qué? Porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero entiendan, después que yo haya resucitado. O sea, Jesús habla ya de una victoria. Jesús habla ya de que hay una salida en esa crisis. Ellos no quedarán a merced de las circunstancias. Ellos podrán continuar bajo el liderazgo de Jesús. Porque aunque Él va a morir, Él va a resucitar. Aleluya. En el libro de Hebreos capítulo 2 se nos muestra otra promesa para cuando estamos en tentación o cuando estamos en crisis de alguna índole. En Hebreos capítulo 2 verso 17 dice, por lo cual, hablando de Jesús, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote
en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La palabra socorrer significa venir al auxilio de los que son tentados. Venir al grito de ayuda de los que son tentados. Cuando tú estás en una crisis, en un problema donde parece que no, tu mente no puede pensar con claridad ninguna cosa, clama al Señor. Señor, ayúdame. Yo necesito tu fortaleza. Yo necesito tu sabiduría. Yo necesito tu dirección. Yo necesito que tú me guíes. Y dice la promesa acá. Oh, iglesia, el problema con nosotros es que no creemos las promesas del Señor. 1 Corintios 10:13 dice: Dios es fiel para darnos juntamente con la tentación la salida. Dios nos da la salida. Enfócate en la salida que Dios da, no en el problema. Y Hebreos nos dice: clama al Señor, grita buscando su ayuda, su auxilio. Y la promesa es: Él me socorrerá. Él vendrá a socorrer a los que son tentados, a los que están en la crisis, a los que están en el problema. Y Él vendrá y Él nos levantará y nos fortalecerá. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso a Cristo esta mañana. Oh, aleluya. Tenemos seguridad en medio de la crisis porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel para darnos la salida cuando enfrentamos el problema, cuando enfrentamos la situación difícil. Pero en segundo lugar, tenemos seguridad en medio de la crisis porque Jesús intercede por nosotros. Oh, aleluya. En Lucas capítulo 22, acuérdate que Mateo describe que cuando Jesús les dice esto, Pedro enseguida salta y responde: aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Yo estoy dispuesto a ir contigo no solamente a la cárcel, sino a la muerte. En Lucas 22, Pedro dice las mismas palabras prácticamente cuando Jesús les dice esto. Verso 31 otra vez. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Oh, aleluya. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte, para que tu fe no desfallezca, para que tu fe no se acabe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Jesús promete orar por sus discípulos para que la fe de ellos no falle, pero especialmente por Pedro. Todos ellos van a ser sacudidos y todos ellos necesitan la intercesión de Jesús. Pero Jesús enfatiza a Pedro. Es interesante, cuando él dice: Satanás os ha pedido, está hablando a todos, os ha pedido zarandearlos a todos ustedes. Pero Pedro, yo he rogado por ti. Enfatiza por ti, por dos cosas. Pedro es el líder de los discípulos. Su personalidad es como un líder. Y todos hacen lo que él dice que va a hacer. Todos le siguen a él. Si Pedro falla, todos los demás fallan. Pero en segundo lugar, Pedro tiene un carácter que realmente muchas veces le da problemas. Pedro tiene un carácter demasiado impulsivo. Y muchas veces ese carácter le da problemas. Y Jesús le dice: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es interesante entender esto, iglesia. A Satanás no se le impidió tentar a Pedro y tentar a los discípulos. A Satanás no se le impidió que no zarandeara a los discípulos. A Satanás no se le prohíbe que nos tiente a nosotros. Amén. Es parte de la vida. Es parte de vivir como creyentes en Cristo. Ay, Señor, ¿dónde tú estás? Porque el diablo, mira cómo me tiene. Hey, es parte de la vida del cristiano ser tentado. No es pecado ser tentado. Pecado es caer en la tentación. ¿Sí me explico esta mañana? Amén. O sea, a Satanás no se le prohíbe que nos tiente. A Satanás no se le prohíbe que no nos trate de amedrentar o zarandear o señalar o acusar. Pero la decisión para la victoria o para la derrota final es hecha por la persona que es tentada. En otras palabras, tú y yo tenemos la autoridad, el derecho a decidir, la capacidad de decidir si yo voy a hacerle caso
a las tentaciones del enemigo o le voy a hacer caso a la palabra del Señor? Amén. Dios no va a responder por ti. Tú tienes que responder a esto. Yo tengo que responder a esto. El problema viene a mi vida como puede venir a cualquiera. No quiere decir porque un creyente está en problemas es más pecador que los demás creyentes. No. Los problemas nos vienen a todos de diferentes maneras, envueltos en diferentes paquetes. Aleluya. Todos estamos expuestos a experimentar en cualquier momento de nuestra vida situaciones que nos mueven el piso, que nos hacen estremecer. Pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de decidir si voy a dejarme llevar por las insinuaciones del enemigo en los momentos de crisis o si voy a poner confianza en la palabra del Señor. Esa es mi responsabilidad. Si voy a permitir que la crisis me llene la cabeza de pensamientos y de murmuraciones y de dudas y de incredulidad y de confusión, o si yo voy a decir en medio del problema, Señor, tú estás conmigo. Yo decido creer tu palabra, aunque me parezca que el mundo se me cae encima. Tú dijiste, no temas porque yo estoy contigo. Tú dijiste, no desmayes porque yo soy tu Dios. Y yo decido en este momento creerte a ti y creer que tú estás conmigo y creer que tú eres mi fortaleza. Y yo no voy a desmayar porque tú me sostienes. Tenemos la opción, iglesia. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Jesús intercede por nosotros para que nosotros podamos tener esa fuerza en el momento de la situación difícil. La intercesión de Jesús por Pedro hizo posible, pareciera que la intercesión de Jesús no funcionó, porque Pedro negó al Señor. En efecto, hay comentaristas bíblicos. Yo estaba estudiando un comentario bíblico cuando estaba preparando este mensaje. Y el comentarista dice así precisamente, la oración de Jesús no fue efectiva. Y yo me quedé pensando y digo, bueno, si la oración de Jesús no fue efectiva, yo no tengo esperanza. La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Me va a decir que la oración de Jesús no fue efectiva? Al parecer no fue efectiva porque Pedro negó a Jesús. Lo vamos a ver en un momento. Pero Jesús le dice desde el primer momento, y tú cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Vas a caer, Pedro, pero te vas a levantar. Porque yo rogaré por ti, para que tu fe no desfallezca. Y aleluya, ¿me está entendiendo? Es la oración del Señor por mí que me mantiene firme, aun cuando en un momento las rodillas me tiemblen, aun cuando parezca incluso que me caigo. Él me sostiene. Y aquí hay algo que va en contra de nuestro orgullo. Tú estás sostenido hoy por la mano de Dios, no porque eres bueno, no porque eres un cristiano excelente, no porque has hecho tantas cosas, no porque conoces mucho la Biblia. Tú estás aquí esta mañana sostenido por la mano de Dios porque Él intercede por ti para que tu fe no falte. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Me está entendiendo esta mañana? Oh, gloria al Señor. Hay dos escrituras que son claves en este punto del mensaje. La primera está en Romanos 8 y yo te voy a pedir que lo busques porque si lo puedes encontrar y subrayar en tu Biblia y leer junto conmigo, eso te va a dar fuerza. Romanos capítulo 8 versículos 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. El que me puede condenar no me condenará porque Él murió por mí. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Nadie me puede acusar con éxito. Nadie me puede condenar con éxito porque Jesús intercede por mí. Él intercede por mí a la diestra del Padre. Él está allí y su intercesión me sostiene. Hebreos capítulo 7 es la otra escritura donde se nos declara que Jesús es nuestro intercesor.
Y eso nos da seguridad de salvación eterna. Eso nos da seguridad en medio de crisis, de que somos victoriosos o podemos ser victoriosos, porque Él intercede por nosotros. Él le dijo a Pedro: yo rogaré por ti para que tu fe no falte. Tú lees el libro de Juan capítulo 17, es la oración intercesora de Jesús, y allí te das cuenta que las palabras que Jesús ora al Padre te sostienen a ti, me sostienen a mí en medio de cualquier crisis. No tengo el tiempo para leer ese capítulo, pero es bueno que en tu casa tú lo leas, porque son palabras de Jesús orando al Padre por nosotros, que nos garantizan éxito, nos garantizan victoria, nos garantizan triunfo aún en medio de las crisis. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente, eternamente, a los que por Él, por Jesús, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre. Jesús vive para interceder por ti. Parte de su trabajo actual, parte de su ministerio actual, constante, a la diestra de Dios Padre, es intercediendo por su pueblo, intercediendo por sus discípulos, intercediendo por cada creyente. Aleluya. Para que nuestra fe no falte, para que podamos vivir victoriosamente cuando somos zarandeados por el enemigo frente a momentos de confusión, de vulnerabilidad, de situaciones que enfrentamos, que no sabemos qué hacer. Él está intercediendo por mí, Él está intercediendo por ti, y eso hace una grande diferencia. Aleluya, aleluya. Y aun cuando pecamos, Él es abogado para otorgarnos perdón y restauración. Aleluya, aleluya. Qué lástima que Pedro no entendió esto. Y Pedro, cuando Jesús le dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos, él dijo: Señor, no pierdas el tiempo orando por mí. Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. En otras palabras, Pedro le dijo: mira, Señor, te voy a dar una idea. Intercede por estos. Ellos no saben nada. Ellos van a negarte. Pero yo no. Yo soy Pedro. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo soy fuerte. Qué triste, iglesia, que muchos cristianos son tan vanidosos y orgullosos que piensan que no necesitan la intercesión de Jesús y pueden hacer las cosas solos a su manera. Eso es un gran error. Eso es un gran error, que en vez de ayudarnos nos hunde más en el problema, y vamos a verlo en un momento. Pero en tercer lugar, podemos tener seguridad en medio de la crisis, porque esa seguridad está basada en el amor de Dios. Oh, aleluya. Está basada en el amor de Dios. En la respuesta de Simón a Jesús se puede ver que él estaba demasiado confiado en él mismo. Cuando tú y yo estamos demasiado confiados en nosotros mismos, nosotros vamos a meternos en problemas. Tarde o temprano vamos a meternos en problemas, porque estamos caminando erróneamente. Aleluya. Erróneamente. Jesús conoció la debilidad del carácter de Simón Pedro, y Él conoce la debilidad tuya y mía en nuestro carácter. Él sabe más de nosotros que nosotros mismos. Amén. O sea que los psicólogos dicen: trata de encontrarte a ti mismo. Y hay gente que lleva toda la vida tratando de encontrarse a sí mismo y no se encuentran. Porque nadie se encuentra a sí mismo. Jesús nos conoce. Jesús sabe quiénes somos. Y para encontrarnos a nosotros mismos debemos encontrarlo a Él primero. Y Él nos comienza a enseñar cómo somos. Nuestros errores, nuestras virtudes, nuestros problemas. Aquellas cosas de las que nos vanagloriamos, muchas veces son las cosas que más nos afectan. Era una bendición para Pedro ser impulsivo. Esto es algo que es una virtud. Porque muchas veces no se piensan mucho las cosas para actuar y le salen bien. Pero este carácter así también tiene sus problemas y sus cosas negativas, y es que hace cosas sin pensar y, como decimos por ahí, mete la pata. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos entienden lo que hablo? Debemos aprender a confiar plenamente en el Señor. No te confíes en ti. La Biblia dice: el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios puede conocer nuestro corazón.
Jeremías 17:9 es claro. Solo Dios conoce nuestro corazón. Aleluya. Pedro pensó que él era muy fuerte, que él no necesitaba la intercesión de Jesús. Ahora, note bien, el deseo de Pedro no era negar a su maestro. Él era sincero en lo que él decía. Amén. Él era sincero. Yo no creo que Pedro estaba siendo no sincero. Cuando él dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solamente a la cárcel, sino hasta la misma muerte, él estaba sincero en lo que decía. Conforme tú eres sincero y yo soy sincero para decirle, Señor, yo nunca te dejaré, Señor, yo, úsame, Señor, en momentos, sobre todo en momentos de inspiración, cuando estamos en un servicio y se hace un llamamiento y, Señor, usa mi vida para tu gloria. Oh, Señor, heme aquí, úsame a mí. Las lágrimas corren y nosotros salimos estremecidos del servicio. Y el próximo domingo no venimos a la iglesia por cualquier tontera. ¿Dónde están todas esas lágrimas? ¿Dónde está toda esa dedicación? Yo no dudo de tu sinceridad, pero nuestra sinceridad no es suficiente, porque nuestra fuerza interior muchas veces no es capaz cuando vienen tentaciones o cuando vienen otros pensamientos o cuando hay otras prioridades que se ponen por encima. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Te estás conociendo a ti mismo? Y no, fíjate, no te he cobrado ni un centavo por esto. Gloria al nombre del Señor. Pedro era sincero, pero la verdad que Pedro era débil. Y él tuvo miedo y negó al Señor exactamente como Jesús le había dicho que lo haría. En el mismo capítulo 22 de Lucas, en el versículo 54, mira lo que dice. Prendieron a Jesús y le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. O sea que Pedro estaba cerca de Jesús, a una distancia donde él podía ver lo que estaba pasando. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no lo conozco. El valiente está diciendo, yo no lo conozco. ¿Me está entendiendo? Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, que no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y tiene un acento diferente. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y otro de los evangelios dice, Pedro empezó a hablar palabras no muy buenas. Pedro maldecía a los que le descubrieron. Pero el gallo cantó. Y cuando el gallo cantó, verso 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Oh, aleluya. ¿Te puedes imaginar el cuadro? Pedro está mirando a Jesús de lejos. Y Pedro acaba de negar 3 veces al Señor. Y cuando el gallo canta, Jesús se vuelve y lo mira, como queriendo decir, Pedro, ¿no te lo dije? Aleluya. Y dice, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Oh, aleluya. Oh, aleluya. La jactancia de confianza propia en Pedro es una advertencia, iglesia, de que ninguno de nosotros realmente conoce nuestro propio corazón. Y podemos fallar, incluso en los puntos más fuertes que tengamos. Cada uno de nosotros tiene puntos fuertes y puntos débiles en el carácter. Y hay cosas en las cuales confiamos más. Bueno, yo sé que yo nunca voy a caer en esto porque yo me conozco. Pero bueno, tengo esta debilidad acá y quizá. Mentira, aún en los puntos fuertes tuyos puedes caer. Amén. El punto más fuerte de Abraham era su fe. Abraham es destacado por su gran fe. Sin embargo, su fe falló cuando él fue a Egipto y negó que Sara era su esposa. Porque tuvo miedo del rey. Si yo digo que es mi esposa, me van a matar para que ella sea viuda y el hombre va a tener a mi esposa. Mejor digo que es mi hermana. Y falló. Abraham falló en su punto más fuerte, que era su fe. Moisés es un hombre destacado por su mansedumbre. El mismo Dios dice, no hay otro hombre tan manso como Moisés.
en Números 12:3. Sin embargo, Moisés perdió los estribos cuando el pueblo lo desesperó tanto que él golpeó aquella roca que Dios le había dicho no golpear, solamente hablarle. Pero lo dijo enojado. Golpeó la roca. Habló contra el testimonio de Dios. Y por eso perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Él falló en su punto más fuerte. ¿Me estás entendiendo? Pedro era un hombre valiente, pero su valor le falló. Y negó 3 veces al Señor. Y aquí hay una gran verdad. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ah? El que piensa estar firme. La palabra piense significa el que se imagina que está firme. El que supone que está firme, mire que no caiga. Una cosa es pensar que uno está firme y otra cosa es estar firme de verdad. ¿Me está poniendo atención? Cuando viene la crisis, si tú estás pensando que estás firme, ten cuidado con eso, porque dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Una cosa es pensar que uno está firme, otra cosa es estar firme de verdad. Cuando uno está firme, uno no es altivo, uno no es arrogante, uno se humilla bajo la poderosa mano de Dios, porque uno conoce que uno es débil en uno mismo. ¿Aló? Cuando tú enfrentas situaciones de una manera altiva y arrogante como Pedro, pensando que tú tienes fuerza para enfrentar y vencer porque tú eres tú estás actuando en altivez, no en humildad. Y eso es sinónimo de que no estás firme. Y si no estás firme vas a caer. Oh, aleluya. 1 Corintios 8:2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando tú ves a alguien demasiado altivo, vanidoso, vanaglorioso, esa persona está a punto de caer, porque es bíblico. Antes de la caída o antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Pedro no hizo caso a las palabras de Jesús. Yo voy a interceder por ti. Él dijo, yo no necesito eso. Yo sé quién yo soy y yo voy. Estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti. Y esas palabras hicieron que Pedro cayera más rápido. Oh, aleluya. Oh, aleluya. ¿Me está entendiendo? Cuando uno está firme, uno está velando y orando. El mismo Pedro con 2 más de sus discípulos, Jesús les dijo, ayúdenme en este momento de crisis. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Vamos conmigo y oren conmigo. Y Jesús se fue un poco más adentro y oró, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, etc. Y cuando regresó, los encontró dormidos. Y les dijo, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y Jesús dijo algo interesante. Le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y en esta palabra hay algo que yo por muchos años yo no entendí, pero ahora lo entiendo. Cuando tú enfrentas una crisis sin velar y orar, en efecto, cuando tú estás sin una vida de oración y de velar, de vigilar, tú estás dando muestra de altivez. Es tu carne la que está en función. Es tu carne la que te está dirigiendo. Y tu carne es débil para enfrentar crisis. Tu espíritu está dispuesto, pero como tú no velas, tú no estás en la palabra buscando sus promesas. Tú no estás en la palabra buscando esa palabra que te fortalece. Porque al fin y al cabo tú dices, yo no tengo tiempo para eso. Y yo sé hasta dónde puedo llegar. Oh, yo sé, yo me conozco a mí. Yo voy a vencer esto. Es tu carne la que está dirigiendo tu vida. Y tu carne es débil para enfrentar crisis. Tu carne no es segura para enfrentar crisis. Cuando tú estás firme de verdad, es cuando tú estás velando y orando. Sí, la Biblia dice, velad y orad, sed sobrios, velad y orad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Es imposible resistir al diablo firme en la fe si no velamos y oramos. Oh, aleluya. Oh, aleluya.
Hay gente que está en crisis grande y lo menos que hacen es buscar dirección de Dios. Lo menos que hacen es ponerse a orar, incluso ayunar en muchos casos, y tomar tiempo buscando en la palabra promesas, que Dios me hable a mi vida. Quieren que Dios le hable, pero que Dios le hable por email. O que le mande un texto a su teléfono. Dios está a la antigua. No busques ¿Me estás entendiendo, iglesia? ¿Me estás entendiendo? Hay veces que Dios nos habla a través de cualquier situación, pero hay muchas veces que no oímos la voz de Dios por ningún lado. Tenemos que hacer el esfuerzo y buscar a Dios. Buscarle a Él, velar. No permitir que el enemigo tome ventaja. Oh, aleluya. Cuando uno está firme, uno está armado con la armadura de Dios. Sí, la Biblia dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Cuando un creyente está viviendo de esa manera, está firme. Está firme. Nuestra lucha es contra poderes satánicos. Por eso tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. No es el que piense que está firme, no, es el que está firme. El que está firme porque está armado con la armadura de Dios. El que está firme porque está velando y orando. El que está firme porque no es altivo, sino que se humilla ante la poderosa mano de Dios. Ese es el que triunfa en medio de la crisis. Cuando uno está firme, uno está confiando plenamente en el Señor, y no tendrá temor de malas noticias. Aleluya. Aleluya. Mira el Salmo 112, por favor. Salmo 112. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo esta mañana? Dios te está hablando esta mañana que en medio de cualquier crisis que tú puedas enfrentar o que estés enfrentando, Dios te da la manera de vivir victoriosamente en medio de esa crisis. Salmo 112 es una palabra que va dirigida a alguien que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El versículo 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. La persona que está deleitándose en la palabra de Dios, iglesia, ¿qué tanto te deleitas tú en la palabra del Señor? ¿Qué tanto tiempo tomas para meditar en una promesa de su palabra y permitir que el Espíritu Santo te dé seguridad y establezca tu corazón en la palabra del Señor? De repente viene una crisis financiera a tu hogar. Te encuentras desarmado porque has perdido tu tiempo y no has hecho lo que debías haber hecho. Y entonces te llenas de miedo, entonces te llenas de terror, entonces no sabes qué hacer. La ansiedad no te deja dormir porque tu corazón no está establecido, no está firme para una crisis como la que estás enfrentando. Vas al doctor y te dan un diagnóstico que no es el mejor, y entonces vienes a la casa ya buscando o mirando ya tu muerte. Aleluya. Hay crisis que nos azotan, que nos atacan, que nos mueven el piso. Pero cuando yo aprendo a deleitarme en la palabra del Señor y tomo tiempo para ello, la promesa dice, no tendrá temor de malas noticias. No tendrá temor de malas. No quiere decir que malas noticias no llegarán, pero no tendrá temor de ella. ¿Por qué? Porque su corazón está confiado. Asegurado está su corazón. Oh, aleluya. Dios nos prepara para los momentos difíciles. Si podemos oír la voz de Dios, y Dios está hablando aquí a personas esta mañana y te está diciendo cómo prepararte cuando viene la crisis a tu vida. Métete en la palabra, métete en la oración, busca de Dios, toma tiempo para que tu espíritu pueda llenarse con su presencia. Cuando tú y yo estamos metidos en la palabra de Dios, empezamos a entender el verdadero amor de Dios. Cómo Dios nos ama. Y el verdadero amor echa fuera el temor. El verdadero amor echa fuera el temor. Y la Biblia dice
que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pueden venir problemas, pueden venir crisis, pueden venir luchas, pero estoy establecido, mi corazón está firme. No es que pienso que estoy firme, no, estoy firme porque me estoy metido en la palabra, estoy en comunión con Dios, aleluya. Y yo sé que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esa seguridad me mantiene victorioso. Esa seguridad me mantiene victorioso. Nuestra victoria no está en nuestra fuerza, está en nuestra fe. Tu victoria no depende de tu fuerza, depende de tu fe. Por eso el diablo quiere robar tu fe a través de crisis. Si él puede robar tu fe, él te desarma. Él te deja sin nada. Pero el Señor intercede para que tu fe no falte. Fe en Jesús, fe en su obra, fe en lo que Él hizo por ti. El valor de Pedro se falló, la valentía de él falló, pero la fe no. Aun cuando pareció que falló, el Señor lo levantó otra vez. Si hay algo triste, y yo veo mucho esto en creyentes, que cuando pasan por una crisis que los sacude, muchas veces ellos hablan cosas que no debieron hablar, hacen cosas que no debieron hacer, y entonces viene culpabilidad a su espíritu. Y se sienten bajo condenación. Y pierden ese gozo de la salvación. Vienen al servicio, pero los ves que se ve la opresión en sus mentes, en sus rostros. Una de las cosas que Satanás hace es, una vez que te hace caer, porque no estabas preparado, te señala y te dice fracasado. Tú eres un fracaso. Pero Dios no hace fracasos. Dios no nos ve como fracasos. Dios no nos ve como fracasos. No importa cuántas veces has caído, Dios no te ve como fracaso. Dios nos ve como gente que está aprendiendo. Es necesario poner y renovar la mente y pensar como Dios piensa de nosotros. Dios no piensa que tú eres un fracaso porque has caído 2, 3, 4, 5 veces. Si tú te ves como un fracaso, entonces sí te hundes. Porque estás siguiendo el juego aquel que te está acusando. Y Dios no te está acusando, es el otro el que se está acusando. Es aquel de quien te hablé ayer. ¡Aleluya! Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando sabemos que Dios nos levanta cuando caemos, nos animamos y valoramos más su gracia y su perdón. Hay dos escrituras que me maravillan. Salmo 37, 24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Proverbios 24, 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. O sea, Dios sabe que caemos, Dios sabe que fallamos, Dios sabe, Dios nos conoce. Cuando tú y yo somos restaurados después de haber fallado al Señor, aprendemos a confiar más en el Señor y menos en nosotros mismos. En otras palabras, los mismos fracasos y las mismas caídas nos ayudan a mirar la vida diferente. Amén. Dios es capaz de obrar todas las cosas para bien, cuando el diablo lo quiso hacer para mal. Y cuando somos restaurados, ¿sabes qué pasa? Nos convertimos en creyentes más compasivos para con aquellos que caen. Yo veo tanta gente en la iglesia, en las iglesias, que cuando otro cae, lo critican, lo miran por encima del hombro, como queriendo decir: yo nunca caería como él. Eso no es la actitud de un creyente espiritual. Amén. Qué triste que muchas veces cuando alguien cae, falla en la iglesia, el resto, en vez de ayudarlo y restaurarlo, comienzan a señalarlo, a alejarse de él como si tuviera lepra y a pisotearlo. Pero cuando tú caes, cuando tú fallas y el Señor te restaura, tú te vuelves alguien más compasivo para con aquellos que caen. Y se cumple en ti lo que Gálatas dice. Cuando vemos a alguien que ha sido tentado y ha caído en tentación, restaurarle con mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Cumple así la ley de Cristo, lleva las cargas de los demás sobre ti. Esa es una marca de un cristiano espiritual. No te sientas que eres más
espiritual que los demás porque no has fallado. Y tú también has fallado. No hay nadie aquí en este santuario, en esta mañana, que me diga, pastor, yo nunca he fallado. Desde que yo me convertí, ¿sabe que yo nunca he fallado? No me lo diga porque me insulta y me hace perder la bendición. Aleluya, y tengo que decirte, mentiroso en tu propia cara, no hay nadie que no ha fallado. Si estás aquí esta mañana y estás dando gracias, es porque Dios ha tenido compasión de ti. Y eso nos hace ser compasivos con los demás. Seguridad en medio de la crisis. A nadie nos gusta pasar crisis, atravesar por presiones, tensiones, problemas. No es agradable. Pero cuando tú y yo estamos en una buena relación con el Señor, sabemos que aún en medio de una crisis hay un futuro brillante. Dios es capaz de levantarnos. Y qué bueno es poder mirar más allá del momento de crisis. Señor, gracias porque esto no durará toda la vida. Tú me sacas de aquí porque tú estás conmigo. Amén. Saber que podemos llegar al final de nuestra carrera con gozo porque el Señor intercede por nosotros. Y un día de tanto poder decir como el salmista, Señor, hasta aquí he llegado porque tu diestra me ha sostenido. Tu mano está sobre mí. Gracias, Señor, porque tú eres mi ayudador. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado. No hay nada en mí de lo cual yo pueda gloriarme. La gloria es para ti. Esa es la marca de alguien que ha aprendido a conocer a Dios a través de las crisis. Aleluya. Aleluya. Pedro cayó, Pedro falló, pero Pedro fue levantado, restaurado y vino a ser el gran apóstol Pedro. Que cuando tú miras su historia en el libro de los Hechos, tú te das cuenta que parece ser otro hombre. Y en efecto es otro hombre, es un hombre nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo. Es un hombre que transformó el mundo de su tiempo en su momento con la palabra y el poder de Dios. Dios puede hacerlo contigo, Dios puede hacerlo conmigo, a pesar de nuestros fallos. Porque Dios es bueno. Dios es fiel, Dios es maravilloso. ¿Lo puedes creer esta mañana? ¿Lo puedes creer esta mañana? Aleluya. En medio de tu crisis, yo no te conozco, no sé cómo es tu vida, pero quizás estás pasando por una crisis hoy, emocional, física, financiera. Qué bueno decir, Señor, yo no estoy solo aquí, tú estás conmigo. Y tú no estás conmigo como un espectador, tú estás conmigo como mi ayudador. Y tú me levantas. Y tú me llevas de gloria en gloria. Y tú, Señor, haces posible que yo pueda caminar de triunfo en triunfo en el nombre de Jesús. Aleluya, ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Hay seguridad en medio de la crisis porque estamos en Cristo, porque Dios es fiel, porque el Señor Jesús intercede por nosotros, porque su amor nunca nos dejará. Aleluya. Oh, aleluya. Medita en esas palabras en esta mañana. Padre, gracias por esta enseñanza, este mensaje. Gracias, Señor, porque realmente tu mano está sobre nosotros. Ayúdanos a comprender esta verdad y descansar en ti. Tú eres real. Tú eres real en nuestra vida. Aleluya. Adora al Señor con esta canción.